Esto es Corea del Norte. Es un país que debería haberse derrumbado una docena de veces en las últimas décadas. Ha estado aislado del comercio global, sancionado casi universalmente y sufrió una de las peores hambrunas modernas. Sin embargo, contra todo pronóstico, todavía sigue aquí. Desde 1948, todas las predicciones sobre su caída han sido erróneas. La Unión Soviética cayó, Yugoslavia cayó, y la China de Mao se transformó. La dinastía de la familia Kim ha perdurado, prosperado y mantiene el control total. Entonces, ¿cómo ha sobrevivido realmente un régimen como este? ¿Por qué Corea del Norte resiste al colapso si la historia y economía indican que no debería existir? Bueno, para entender eso, tenemos que regresar al principio, a cómo se construyó este sistema en primer lugar. En 1945, tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, Corea se dividió en dos. Los soviéticos tomaron el norte, los estadounidenses tomaron el sur. De ese caos surgió Kim Il-sung, un guerrillero de 33 años que luchó contra los japoneses con comunistas chinos en los 30 y luego se unió al Ejército Rojo Soviético en los 40. Ahora, con el respaldo total de Moscú, se convirtió en el líder elegido a dedo del nuevo Estado norcoreano. Desde el principio, todo en este país se construyó con ayuda externa. Los soviéticos enviaron asesores, armas y dinero, capacitaron a oficiales norcoreanos, ayudaron a redactar la Constitución y proveyeron maquinaria para la reconstrucción. Ese sistema se puso a prueba casi de inmediato. En 1950, Kim Il-sung intentó reunificar la península invadiendo el sur, pero fracasó. En semanas, fuerzas lideradas por Estados Unidos avanzaron al norte y el régimen de Kim casi colapsó. Probablemente sea la primera vez que la dinastía Kim pudo haber sido derrocada o el país caer en guerra civil, como cuando la derrota del Imperio Ruso en la Primera Guerra Mundial finalmente llevó a la Revolución Rusa. Pero, afortunadamente para ellos, China intervino. Más de 2 millones de tropas chinas cruzaron el río Yalu y obligaron a las fuerzas estadounidenses y surcoreanas a retroceder hasta el paralelo 38, salvando a los norcoreanos. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas también brindó apoyo encubierto, ya que no querían involucrarse contra Estados Unidos. Hicieron esto por varias razones, lo que resalta la importancia de la existencia de Corea del Norte. Si Corea del Norte caía, las tropas estadounidenses quedarían en la frontera con China. Para los soviéticos, el objetivo era frenar la influencia de Estados Unidos y difundir el comunismo en Asia durante la Guerra Fría. Tras el fin de la guerra, en 1953, China y la Unión Soviética volvieron a invertir en el norte. En ese periodo, Kim Il-sung desarrolló los dos pensamientos que definirían a Corea del Norte hasta hoy. Kim no quería que su país dependiera siempre de la ayuda extranjera. Por eso desarrolló la ideología de Juche, enfocándose en la autosuficiencia total. Este proceso de pensamiento fue aún más reforzado por lo que se conoció como el incidente de la facción de agosto, cuando Kim eliminó a las facciones prosoviéticas y prochinas del Partido de los Trabajadores, tras intentar destituirlo y acusarlo de dictador. Hoy en día, la ideología Juche es la principal razón por la que Corea del Norte es descrita como el reino ermitaño, un país que no quiere la ayuda de nadie. Pero al mismo tiempo, Kim Il-sung sabía la importancia estratégica de su país. Mira, mientras Corea del Norte estuviera entre dos gigantes comunistas, las potencias número 2 y 3 del mundo en ese momento, entonces podría aprovecharse de ellos para su beneficio, ya que su propia supervivencia les resulta beneficiosa. Así que, curiosamente, Corea del Norte, a pesar de tener técnicamente la ideología estatal de Juche, en realidad no era para nada aislacionista. Cuando miras más a fondo las cosas, déjame explicarte. Aunque hoy en día Rusia y China suelen ser retratados como aliados naturales contra Occidente, su relación no siempre ha sido tan sencilla. A inicios de los años 60, su alianza se rompió por visiones opuestas del socialismo, conocida como la ruptura sino-soviética. Corea del Norte, país pequeño entre dos superpotencias, debió ser calculadora para sobrevivir y prosperar. Kim seguía recibiendo ayuda de ambos y no podía enemistarse con ninguno. Pyongyang adoptó públicamente una postura neutral, pero en la Guerra Fría la neutralidad rara vez era sinónimo de discreción. Tanto Moscú como Pekín vigilaban de cerca el comportamiento de Corea del Norte, y no pasó mucho tiempo antes de ver hacia qué lado se inclinaba. Los periódicos de Pyongyang repetían consignas chinas que acusaban de chauvinismo a las grandes potencias, refiriéndose solo a los soviéticos. Corea del Norte estaba más alineada ideológicamente con la China de Mao que con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de Khrushchev. Como resultado, los soviéticos redujeron drásticamente su apoyo, dejando que los chinos llenaran gran parte del vacío. Este equilibrio no duró. A mediados de los 60, China caía en el caos de la Revolución Cultural, mientras la Unión Soviética, ahora bajo Leonid Brezhnev,
ofrecía estabilidad, Kim Il-sung restableció rápidamente los lazos con Moscú, dejando de lado a una China que ya no podía permitirse ayudarlos. Las reservas energéticas, maquinaria y experiencia industrial de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas mantuvieron la economía planificada de Pyongyang e incluso la hicieron prosperar por un tiempo. Durante este periodo, Corea del Norte en realidad estaba superando al sur, más o menos. Hoy resulta difícil imaginar que el 17 billones de dólares, mientras que el del norte apenas llega a 26.000 millones, una diferencia de 65-1, después de la Guerra de Corea, durante varias décadas, la situación era opuesta. En ese tiempo, Corea del Norte era la parte más industrializada de la península por la gran ayuda soviética y china. No fue sino hasta mediados de la década de 1970 que el rápido crecimiento impulsado por las exportaciones de Corea del Sur finalmente la puso por delante del norte. Las cosas empezaron a cambiar rápidamente a medida que la Unión Soviética se debilitaba cada vez más antes de su eventual colapso. En 1988 empezaron a recortar el programa de precios de la amistad, que permitía a estados aliados comprar petróleo, fertilizantes y materias primas a precios muy bajos. Casi todas las materias primas de Corea del Norte provenían de este programa porque eran inasequibles fuera de él. Así que, una vez que la Unión Soviética colapsó por completo en 1991, todo el programa colapsó junto con ella. Y básicamente, eso llevó a que Corea del Norte también comenzara a colapsar. Pero hubo algunas otras razones también. Las granjas de Corea del Norte eran de las menos productivas del mundo. Kim Il-sung priorizaba la industria pesada y el prestigio de Pyongyang, desviando recursos de la agricultura. El equipo agrícola era obsoleto. El primer tractor norcoreano de los años 50 tenía potencia similar a una podadora occidental de entonces. Décadas después, esas máquinas aún funcionaban. Todo era colectivo y los agricultores no tenían incentivos para trabajar más allá de su cuota, ya que lo extra iba al Estado. Así que hicieron lo mínimo para sobrevivir, como siempre ocurre bajo sistemas malos. Corea del Norte también se ganó la reputación de nunca pagar a los países que le prestaban dinero o le vendían bienes valiosos. La cantidad de países dispuestos a negociar con ellos disminuyó rápidamente. Suecia todavía no ha recibido el pago por 1000 Volvos. Se los vendió a Corea del Norte en 1974, y los intereses alcanzan 322 millones de dólares, haciendo de Estocolmo uno de los acreedores más antiguos de Pyongyang. Lo que siguió fue la peor crisis del país. La hambruna de los años 90, llamada la Marcha Ardua, fue una de las hambrunas más mortales de la historia. Murieron entre 240.000 y 3 millones de personas entre 1995 y 2000. En ese momento, Corea del Norte estuvo más cerca de colapsar, pero sorprendentemente no sucedió. Este momento fue clave para su supervivencia. La muerte de Kim Il-sung en 1994, antes del peor momento de la hambruna, permitió que su hijo Kim Jong-il heredara el poder en condiciones controladas. También preservó la imagen del Kim mayor, quien habría sido culpado por la catástrofe si hubiera vivido para verla. Kim Il-sung trabajó durante años para asegurar una transición de poder fluida a su hijo, ascendiendo a Kim Jong-il en el partido y ejército, y eliminando a posibles amenazas para su sucesión. Mediante propaganda, Kim Jong-il fue presentado como un líder casi divino, destinado a continuar el legado revolucionario de su padre. Hubo un supuesto intento de golpe de Estado durante la hambruna. No se sabe la fecha exacta, pero ocurrió entre 1995 y 1997, y estuvo relacionado con el 6 Cuerpo del Ejército Popular de Corea del Norte. Se comenta que el liderazgo de la división se molestó por la decisión del gobierno de no enviar alimentos a Hamgyeon. La intención era tomar el puerto de Kongjin, un centro de comunicaciones universitario y las instalaciones de misiles, antes de unirse con el 7 Cuerpo vecino y marchar hacia Pyongyang. El golpe fracasó porque el sistema de reparto de poder del Ejército Popular de Corea exige consenso entre ramas militar, política y de seguridad, lo que dificulta que un oficial movilice tropas solo. El sistema fue diseñado intencionalmente para prevenir exactamente ese tipo de rebelión, así que fue descubierto antes de que pudiera llevarse a cabo y completamente desmantelado. Esto es parte de un conjunto más amplio de restricciones sobre Corea del Norte que la familia Kim implementó desde el principio para controlar todo. La información era restringida. Nadie sabía qué tan mal estaban las cosas fuera de su pueblo. No había sindicatos, ni autoridades locales, ni medios independientes. Nada que pudiera formar una base para una rebelión. Para evitar desafíos al sistema, se aumentó la vigilancia en todos lados. Los ministerios de seguridad del pueblo vigilaban conversaciones, cartas y chismes familiares. Los ciudadanos norcoreanos ni siquiera podían viajar libremente dentro de su propio país.
mucho menos fuera de él. La mayoría de la gente realmente cree que las cosas están peor en todas partes, que la familia Kim es lo único que los separa del caos. Estas situaciones aún ocurren. Por eso se les considera con el peor historial de derechos humanos del mundo. Por estas razones, realmente no hubo riesgos durante la época más volátil de su historia. También se sabe que Estados Unidos pensaba igual entonces. Durante la hambruna, los altos del partido y la élite militar seguían bien, y no querían arriesgarse a perder eso, no solo por ellos, sino también por sus familias. El estricto sistema de clases Sonbun en Corea del Norte recompensaba la lealtad, pero esta podía arruinar tu vida y la de tu familia. El Sonbun clasifica a los norcoreanos según la historia política familiar, lo que puede definir sus trabajos. Puedes tener, qué comida puedes recibir, e incluso si a tus hijos se les permite asistir a la universidad. Lo más escalofriante es la política de culpa por asociación en Corea del Norte, donde el castigo afecta hasta 3 generaciones. Si alguien cometía un crimen político, sus padres e hijos también podían ser encarcelados o ejecutados. Mientras tanto, la incapacidad del partido para distribuir alimentos adecuados a los ciudadanos comunes y la injusta entrega a altos miembros generó una mentalidad de sálvese quien pueda entre los norcoreanos. La relajación de la seguridad fronteriza, debido a que los guardias también estaban demasiado desnutridos para preocuparse, llevó a que muchos ciudadanos huyeran del país. Los guardias aprovecharon para extorsionar a quienes escapaban, pidiendo dinero, comida u otros sobornos, aunque Kim Jong-il intentó reprimir esto. A nivel personal, esto era más sencillo y menos riesgoso que organizar una protesta contra el régimen de Kim. El enfoque estaba solo en sobrevivir, no en protestar. Entonces, ¿cómo salió Pyongyang? ¿Cómo salió Pyongyang de esto? Para empezar, dependieron de China para recibir apoyo, ya que Rusia debía reconstruirse. Pero también dependió de la ayuda de la Organización de las Naciones Unidas, Estados Unidos y Corea del Sur. En este punto, quizá te preguntes por qué Occidente los ayuda. Y no es solo por bondad. La verdad es que estos países tampoco desean que Corea del Norte colapse. Te explico. Según la ley surcoreana, todos los norcoreanos también son ciudadanos legítimos del sur, ya que Corea del Sur no reconoce la legitimidad del gobierno norcoreano. Si Corea del Norte colapsa repentinamente, podrían ganar más de 26 millones de nuevos ciudadanos en pocos días. Ningún país está preparado para esa situación. Sí, incluso si modifican la constitución, esto probablemente seguiría pasando. Una unificación sería una locura, ya que, si la comparas con la reunificación alemana del este y el oeste, que ya fue un milagro, una unificación coreana sería mucho más compleja y costosa. Nunca hemos visto la unificación de 2 países tan diferentes en términos de poder económico y cultura. El costo sería de varios billones de dólares. China también recibiría muchos refugiados norcoreanos, algo que no desea absorber. Mientras tanto, para Estados Unidos, tener un estado colapsado con armas nucleares es simplemente una situación muy aterradora. Geopolíticamente, básicamente están protegidos por la incomodidad mutua, así que fueron ayudados por Occidente, y poco a poco, pero con seguridad, salieron de eso después de algunos años. Es clave entender que las revoluciones no suelen surgir solo porque los países sean pobres y represivos, como muestra la ficción. La Unión Soviética no tenía la peor economía del mundo cuando colapsó. Muchos países africanos hoy en día incluso están mucho peor que ellos y aún siguen en pie. China no colapsó durante el gran salto adelante, aunque millones murieron de hambre. Sin embargo, el Imperio Británico y el francés colapsaron siendo ricos, incluso durante el crecimiento económico de la posguerra. Para algunos, la respuesta es simplemente que puedes tener una economía terrible y sobrevivir como país, pero no puedes tener una economía terrible y mantener un imperio. Lo cual es cierto, por supuesto, pero no lo es todo. En realidad, muchos caen cuando el gobierno es débil y la gente ve la posibilidad de un cambio. La Unión Soviética no tuvo un líder supremo después de Stalin. Yugoslavia no tuvo a alguien como Tito. Aclaro que no digo que estas personas fueran buenos líderes. Para nada. No me malinterpreten. Pero sí eran anclas de autoridad. Y una vez que se fueron, toda la estructura empezó a desmoronarse. Con la transición de poder en el norte hacia Kim Jong-un, resurgieron preocupaciones sobre inestabilidad y colapso. La sucesión comenzó pronto tras el derrame cerebral de Kim Jong-il en agosto de 2008. Kim Jong-un fue presentado como sucesor 2 años después, al ser nombrado general de 4 estrellas. Y solo un año después de eso, Kim Jong-il murió en diciembre de 2011. Solo tuvo un año para prepararse para su ascenso, a diferencia de su padre, que tuvo décadas. De nuevo, en ese momento, algunos expertos consideraban que el colapso de Corea del Norte era una probabilidad razonable. En 2013, durante ejercicios militares,
Fuerzas de Estados Unidos y Corea del Sur se prepararon para ese evento. Kim Jong-un realizó purgas masivas, eliminando al 44% de altos funcionarios para afianzar su poder, como hicieron su padre y abuelo. La más impactante fue la ejecución de su tío Jang Song-taek en diciembre de 2013. Kim Jong-un ha enfrentado desafíos diferentes a los de sus predecesores para mantener la estabilidad de Corea del Norte, y la mayoría giran en torno a navegar bajo sanciones casi totales. Corea del Norte ha estado sancionada de algún modo desde los años 50, pero realmente se intensificó a partir de 2006, cuando realizaron su primera prueba nuclear subterránea, lo que resultó en un embargo de armas. Debo señalar rápidamente aquí, sin embargo, que este fue un momento crucial, ya que significó que ahora Corea del Norte no puede colapsar por intervención extranjera debido a que tiene disuasión nuclear. Aunque sean más débiles que Estados Unidos, tener armas nucleares basta para protegerse. Sin embargo, fue en 2013 con su tercera prueba nuclear y la primera de Kim Jong-un, cuando empezó a desarrollarse hasta lo que es hoy. Las resoluciones 2087 y 2094 de la Organización de las Naciones Unidas prohibieron transferencias de grandes sumas, afectaron bancos extranjeros vinculados y restringieron el comercio de metales preciosos, impactando su economía. Las últimas sanciones importantes que adoptó la Organización de las Naciones Unidas fueron en 2017, con las resoluciones 2371, 2375 y 2397, que básicamente se extendieron a un asedio económico total. Se limitaron el petróleo, productos petroleros, ingresos por trabajo en el extranjero y se cerraron inversiones conjuntas. Corea del Norte perdió cerca del 90% de sus exportaciones legales y casi todo acceso a finanzas globales. El mundo estaba tratando de cerrar toda su economía. Sin embargo, aquí estamos hoy, y Corea del Norte sigue viva. ¿Y qué pasó? ¿Se adaptaron? Pyongyang construyó una economía subterránea que sobrevive gracias a actividades ilícitas, siendo la más famosa de ellas el ciberdelito. Desde alrededor de 2014, Corea del Norte ha desarrollado una nueva y muy lucrativa fuente de ingresos: el ciberdelito patrocinado por el Estado. La Oficina 121, el brazo cibernético de la Oficina General de Reconocimiento, lidera estas operaciones para la Agencia de Inteligencia de Corea del Norte. Sus hackers atacan bancos, casas de cambio de criptomonedas, gobiernos y empresas privadas en todo el mundo. La más notoria de estas unidades es el Grupo Lázaro, responsable de algunos de los mayores robos digitales de la historia. Tan solo en 2025, robaron más de $2.000 millones frente a $134.000 millones en 2024, un aumento del 103% respecto al año anterior. Y esa cifra sigue aumentando. Bajo Kim Jong-un, Corea del Norte se ha vuelto la amenaza cibernética estatal más agresiva para los sistemas financieros globales. China ha ayudado a Corea del Norte a evadir sanciones usando empresas fachada, evasión marítima, contrabando, bancos chinos, entre otros métodos. Representan aproximadamente el 98% del comercio total de Corea del Norte, lo que significa que básicamente mantienen al país a su favor, por supuesto, asegurándose de que sigan dependiendo de ellos. China y Corea del Norte no son aliados. China los ve como un estado tapón entre Corea del Sur, aliada de Estados Unidos, y ellos. Últimamente, la relación entre Corea del Norte y Rusia se ha profundizado, pues ambos países están aislados internacionalmente. Por la invasión rusa a Ucrania, Pyongyang suministra cerca del 40% de las municiones de Rusia para la guerra, millones de proyectiles, miles de tropas y cientos de misiles, con armas valoradas en unos $10.000 millones, y beneficios de más de $20.000 millones durante la guerra. A cambio, Moscú envía petróleo, alimentos y brinda protección diplomática en la Organización de las Naciones Unidas. Es una alianza beneficiosa para ambos regímenes y, por ahora, la situación mejora para el reino ermitaño. En mayo de 2025, la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos consideró que Corea del Norte tenía su posición estratégica más fuerte en décadas. El apoyo de Kim Jong-un a Rusia en la guerra contra Ucrania ha mejorado notablemente la posición global de Pyongyang. En el 80 aniversario del Partido de los Trabajadores de Corea, Kim prometió hacer del país el mejor paraíso socialista del mundo. Ese objetivo puede seguir estando muy lejos de alcanzarse, dadas, todas las circunstancias. Pero será fascinante observar cómo continúa evolucionando la estabilidad de Corea del Norte en los próximos años. Incluso los académicos coreanos no comprenden del todo la estabilidad del régimen norcoreano, porque está fuera del marco normal de la ciencia política. Al tratar de entender qué motiva exactamente a este sistema ineficiente a seguir obteniendo apoyo, si es que realmente lo tiene, pero aún así funciona. Si algo le llegara a pasar a Kim Jong-un, incluso sin que tenga un sucesor claramente designado,
no está completamente garantizado que el país colapsaría. Hay evidencia que sugiere que su hermana, Kim Yo-jong, ha sido preparada para tomar el control en caso de que algo le suceda a él. Al haber estado presente durante el ascenso al poder de su hermano, ella definitivamente está familiarizada con los posibles métodos brutales necesarios para mantener su liderazgo. Las dinastías siempre han sido comunes en la historia humana, incluso si duran siglos. Y por ahora, los Kim nunca han perdido el control. Gracias por ver.